Clase 1.2. El centímetro cúbico. En el analiza nos dicen, el volumen de este cubo que vemos acá de color verde es 1 centímetro cúbico. Así es la forma de cómo se escribe 1 centímetro cúbico y la respectiva lectura. ¿Por qué tiene 1 centímetro cúbico por volumen? Porque todas sus dimensiones miden 1 centímetro. El largo, el ancho y el alto miden 1 centímetro. Nos piden que calculemos el volumen en centímetros cúbicos de los siguientes cuerpos geométricos, tanto para el literal A como para el literal B. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el volumen de estos cuerpos geométricos? Aquí tenemos una pista y nos dice que lo que podemos hacer es determinar cuántos cubos de volumen de 1 centímetro cúbico caben en cada cuerpo geométrico. Es decir, contar por cuántos cubitos están conformados estos sólidos, y eso sería su equivalente con el volumen de la figura. En el sólido del literal A nosotros podemos observar que si fuera un edificio tuviera como 2 pisos, y nosotros podemos dividirlo de tal manera que nos quede de esta forma. Es decir, hemos separado las capas que componen al sólido del literal A en 2 capas, y ahora aquí es más fácil para nosotros poder contar cuántos cubos de 1 centímetro cúbico tiene cada una de las capas. Por ejemplo, aquí vemos 1, 2, 3, 4, es decir, por fila hay 4 cubitos. ¿Y cuántas filas son? Son 1, 2, 3, 4. Entonces tendríamos que multiplicar los 4 cubos que hay aquí por las 4 veces que se repiten en las filas, y eso nos daría un total de 4 por 4, 16 cubos. Si ustedes no me comprendieron, entonces hay que contarlos uno por uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces vemos que en cada capa, en cada piso, hay 16 cubos. En total tendríamos 32 cubos. Por lo tanto, el volumen sería igual a multiplicar estos 32 cubos por 1 centímetro cúbico, porque cada cubo de estos contiene 1 centímetro cúbico de volumen. Entonces, al hacer la multiplicación tenemos volumen es igual 32 por 1, 32 centímetros cúbicos. Es decir, el volumen de este sólido de literal A es de 32 centímetros cúbicos. Ahora, en el literal B, nosotros podemos evidenciar que no tenemos cubos formados completamente. Solamente tenemos aquí que esto nos dice que vale 2 centímetros, es decir, que esto vale 1 centímetro y esto también vale 1 centímetro. Esta longitud es igual a esta, el alto, y es de 0.5 centímetros. 0.5 centímetros. Ahora, lo que conviene en este caso es formar cubos que tengan 1 centímetro cúbico. Entonces, en este caso, si aquí ya tenemos 1 centímetro y aquí ya tenemos 1 centímetro y aquí solo la mitad de 1 centímetro, nos hace falta completar esto con 0.5 centímetros. Y es justo las dimensiones que tiene aquí este trocito que tenemos. Y lo que vamos a hacer es levantarlo y poderlo colocar acá para completar el centímetro cúbico, es decir, para completar el cubo. Si nosotros lo ponemos acá, nos quedaría de esta forma el cubo. Dicho cubo le podemos dar color para que quede cerrado, se vea macizo. Entonces, de esta forma, las nuevas dimensiones serían las siguientes: 1 centímetro de largo, 1 centímetro de ancho y 1 centímetro de alto. De esta forma, sí, ya hemos logrado completar un cubo de 1 centímetro cúbico. Es decir, nos quedaría como esta imagen, y estas serían las dimensiones. Y por lo tanto, acá el volumen de la figura del sólido del literal B sería de 1 centímetro cúbico, porque solamente se logra formar un cubito. Veamos el comprende. Dice: el volumen de un cuerpo es la cantidad de cubos de volumen 1 centímetro cúbico que caben en él. Es decir, el volumen
de cualquier cuerpo geométrico, por lo general la mayoría está compuesto de cubos que tienen 1 centímetro cúbico por volumen. Entonces, contar la cantidad de cubos sería equivalente como identificar o encontrar el volumen, porque la cantidad de cubos que nosotros encontremos como este de 1 centímetro cúbico será la cantidad de volumen correspondiente. Ahora, si el volumen no está compuesto por cubos completos, es decir, de que le hace falta para completar cubos, lo que se puede hacer es acomodar las partes para formar cubos de volumen de 1 centímetro cúbico. Es decir, como en este caso del literal B. Nosotros aquí lo que hicimos es acomodar, recordemos que estos eran como trocitos de madera, entonces si los tuviéramos en personas pudiéramos jugar con ellos, manipularlos de tal manera que formemos solamente cubos de volumen 1 centímetro cúbico. Ahora, para el caso del literal A, el volumen es de 32 centímetros cúbicos y para el caso del literal B es 1 centímetro cúbico, porque solamente un cubito se pudo formar con las piezas o los trocitos que nos daban. Ahora, a partir de este momento, siempre que se hable del lado de un cubo, se interpretará como la medida del lado del cuadrado en la cara del cubo. Es decir, que puedo decir que es un cubo de 1 centímetro en cada lado. O sea, eso sería para entenderlo de mayor fácil este cubo. Ahora, en el resuelve a ustedes lo que les piden es que encuentren el volumen de los siguientes cubos y prismas rectangulares. El trabajo es, en pocas palabras, contar cuántos cubos de 1 centímetro de cada lado se encuentran o componen al sólido. Por ejemplo, en el literal A componen 4 cubos, entonces el volumen del sólido del literal A es de 4 centímetros cúbicos. Hay que encontrar la cantidad de cubos que componen el sólido del literal B y del literal C. Lo único que en el literal C, si ustedes observan muy bien, no se forma automáticamente ningún cubo. Entonces lo conveniente sería ver qué pieza se puede transformar, se puede cambiar de posición de tal manera que logremos completar un cubo de 1 centímetro en cada lado, o un cubo de 1 centímetro cúbico. Aquí vemos que tenemos punteadas la silueta o la forma de un cubo, entonces hay que ver qué se puede mover para poder completar un cubo y así determinar el volumen de dicho sólido.